Salud amigos de La Iguana TV. En principios de año, a los principios de año en Venezuela siempre se habla de política porque ocurren determinados acontecimientos que tienen que ver con la política. Pero también se habla mucho de béisbol y hoy queremos hablar de béisbol. ¿Y quién mejor para hablar de béisbol que uno de los periodistas deportivos, periodistas especializados en béisbol más notables de Venezuela, como es el caso de Humberto Acosta? Y especialmente queremos hablar con Humberto porque esta es una postemporada, esta que está comenzando ahora, muy peculiar, en la que los dos principales equipos, los equipos con más afición, han quedado fuera Sí. en la ronda eliminatoria, los Navegantes del Magallanes y los Leones del Caracas. Entonces, bueno, queremos un poco que él con toda esa larga experiencia nos hable acerca del el significado que tiene para el país en este momento que vayamos a una serie semifinal sin ninguno de los eternos rivales. Bueno, Clodovaldo, buenas tardes y gracias por esta invitación. Aquí hay un poquito de... Tenemos que, obviamente, es cierto que Caracas y Magallanes son los equipos que arrastran la mayor cantidad de aficionados en nuestro béisbol profesional. Pero lo que te quería decir y decirles, hay un poquito de petulancia en esa presunción que tiene mucho asidero, porque caramba, los fanáticos de los Cardenales de Lara, Exacto. los de las Islas del Sur, los Tiburones de La Guaira. Quizás ellos también piensen que la cosa no es tan grave como piensan los aficionados del Caracas y del Magallanes, pero ciertamente sí, ha tenido un impacto. De hecho, es apenas la segunda vez que eso ocurre. Pasó por primera vez en la temporada 2008-2009 y se ha repetido en esta oportunidad. En el caso específico del Caracas, y un poco como doliente que soy de ese equipo, ese era el motivo fundamental de la entrevista. Este, el Caracas viene desde la temporada 2009-2010, no es campeón. Ujú. Y además en las últimas 3 temporadas le ha ido bastante mal. La 2014-2015 fue eliminado. La 2015-2016 entró de chiripa en un juego que llevó a varias Sí, personas al aunque la hospital. ronda Sí, eliminatoria terminó con el segundo mejor récord de toda la temporada, fue la del Caracas fue la de justamente. Caracas. Sí, Por el sistema de puntos lo perjudicó. sí. Y este año, bueno, un año de verdad terrible, ¿no? En el que Ujú. decía tu compañero de comentarios en el circuito Unión Radio, Efraín Sabarce, decía, bueno, funcionó mal el picheo, funcionó mal la defensa, funcionó mal la ofensiva, o sea que Sí. es como un carro que le funciona mal el motor, la caja y los cauchos, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué pasó con el Caracas este año? Mira, yo te voy a hacer primero una introducción previa, una introducción para que tengas una idea y quienes nos escuchan y nos ven de mi percepción del juego. ¿Mm? Ciertamente, en términos periodísticos, yo te agradezco extraordinariamente que me hayas sugerido hablar del asunto. Clodovaldo, con quienes habría que hablar de una manera directa, preguntarle qué pasó con el Caracas. Bien, Luis Ávila, que es el presidente del equipo, y Alfredo Pedrique y Jordi Torrealba, que así fueron los dos managers. ¿Y por qué ellos? Porque ellos fueron los que tomaron las decisiones de cómo organizar el equipo en el caso de Ávila y de cómo dirigirlo en el caso de Pedrique y de Jordi Torrealba. Por muy pero muy cerca que yo esté del equipo, ninguno de nosotros, ni amplió el escenario a nuestro circuito, tuvo un papel decisivo en la organización del conjunto. Nosotros ciertamente muy cercanos, pero no pasamos de ser observadores. Por eso entonces, lo ideal sería, en el mejor aspecto, digamos, periodístico, conversar con ellos, porque ellos, en cualquier opinión que uno pueda sugerir, no deja de tener un carácter de invasión a un rol que está desempeñando alguien. Es como que si alguien, exagerando tal vez un poco, invadiera mi espacio periodístico y evaluara mi trabajo del lado afuera. Yo quizás aceptaría sugerencias, pero no estaría muy dispuesto a aceptar juicios de valor sin que esa persona esté muy involucrado en lo que yo hago. Eso por un lado. Por el otro lado, el juego es de dos. ¿Cuántas veces no he salido yo del estadio universitario y la gente me pregunta, caramba, el Caracas no batea? Entonces yo le pregunto, ¿no será que no lo dejaron batear?
El juego es de dos. No se puede ver de ninguna manera de un solo lado. De hecho, yo, aun cuando en el circuito, los circuitos de radio casi que te obligan a ti a estar del lado del equipo al cual tú estás trabajando. Yo hago lo imposible por no hacer eso. Porque va en contra del principio del juego. Si nosotros, alguien de cualquiera de los otros 6 equipos que clasificaron, nos oyen a nosotros conversando, van a preguntarnos, bueno, caramba, ¿y dónde está la cuota de responsabilidad en la eliminación del Caracas y del Magallanes de lo que nosotros hicimos? Exacto. El juego, en el caso del Caracas en particular, mira, tomando en cuenta cómo es el béisbol, yo le atribuiría tal vez un 30 y un 40% a la debacle del Caracas, a lo ocurrido, a lo que hicieron los otros equipos cuando jugaron con los Leones. No cabe duda, hay una cuota de responsabilidad en cuanto a la organización y los numeritos son muy evidentes. En el béisbol los numeritos, si no dicen toda la verdad, la dicen casi toda. El Caracas fue el equipo que más errores cometió. Es probable que muchos de esos errores no hayan tenido nada que ver con el resultado de un juego. A lo mejor el Caracas en un juego sería cuestión de revisar los 63 partidos. En un juego que haya cometido 3 o 4, ninguno terminó en una carrera en contra de los Leones y probablemente hasta ganó el partido. Pero bueno, los numeritos no mienten de una manera definitiva. Y por otro lado, Clodoaldo, está el béisbol venezolano. El béisbol venezolano, que se juega aquí desde hace más o menos 15, 20 años para acá, invadido por una cantidad de factores que no tienen nada que ver con los juegos, como los grandes sueldos que ganan los peloteros en Estados Unidos, las limitaciones que imponen las organizaciones de grandes ligas a los jugadores, afectan de una manera extraordinaria el juego y lo afectan de forma negativa. Te voy a poner un ejemplo. El juego del martes 27 de diciembre, el Caracas jugó con Zulia. Caracas todavía tenía una oportunidad en ese momento. De hecho, perdió todo chance en el penúltimo juego. Ese fue el antepenúltimo. Ese juego el Caracas lo llegó ganando el 9º inning 3-1. Situación de salvado. ¿Quién ha debido comenzar ese 9º inning por los Leones del Caracas? Juan Carlos Gutiérrez. ¿Quién lo comenzó? Jesús Pirela. No sabemos, no podemos saber si Juan Carlos Gutiérrez o si a Juan Carlos Gutiérrez le hubiese pasado lo mismo que le pasó a Pirela, que a la larga perdió el juego. Sí. Pero con esto, ¿qué te quiero significar? Juan Carlos Gutiérrez no estaba. ¿Y por qué no estaba Juan Carlos Gutiérrez? Porque el Caracas firmó un contrato con él, donde en parte del convenio estaba que él iba a pasar Navidades y Año Nuevo con su familia en Estados Unidos. Y el Caracas no pudo evitar eso, porque me imagino yo que cuando el Caracas lo contactó, él le dijo, sí, cómo no, claro que sí, pero con una condición, yo después de diciembre me voy. Sí. El Caracas obviamente lo firma porque no le queda otra oportunidad, no podía dejarlo pasar. No estaba en el shortstop del Caracas ese día Gregorio Petit, por las mismas circunstancias. Petit aceptó jugar con el Caracas, con la condición que iba a pasar Navidad y Año Nuevo en Estados Unidos. Era el mejor pelotero que ellos tenían para jugar shortstop y no les quedó otra alternativa que ponerlo allí. Asdrúbal Cabrera. Asdrúbal Cabrera fue o es uno de los mejores peloteros que hay en este momento en Grandes Ligas. Y el Caracas lo contrató, creo que a comienzos de diciembre, no recuerdo, eso sería lo de menos. Solo dio un hit en sus primeros 24 turnos al bate. En parte, ¿por qué solo dio un hit Cabrera en sus primeros 24 turnos al bate? Porque cuando él llegó aquí no había practicado, no estaba en forma. Cuando una temporada de Grandes Ligas comienza, Clodoaldo, tú tienes más de un mes practicando. Sí. Miguel Cabrera no le dice a los Tigres de Detroit, Clodoaldo, mira, yo firmo este año, pero en julio me voy de vacaciones para Europa. Entonces, esos 3 factores, de una manera decisiva, contribuyeron, por supuesto, a que el Caracas no clasificara. En una temporada, Clodoaldo, que clasifican 6 de 8. ¿Cómo estarían? Bueno, aunque ciertamente los eliminaron ya al final, en las postrimerías de la ronda eliminatoria. Pero si tú no clasificas en un lote de 6, de 8 equipos, caramba.
tiene que Sí, estar muy afectado. mucho. Y fíjate tú, tanto es así, que de los 8 equipos, solo 3 tuvieron récord positivo. Los otros 5, más derrotas que victorias. Y de alguna manera, unos más que otros, todos afectados por lo que te acabo de señalar de la importación y de los peloteros criollos, afectados por el juego propiamente, su dinámica, su dialéctica, y ni que hablar de lo que señalamos primero, que tiene que ver con Con lo que hacen los otros. con los que hacen los otros equipos frente a ellos. Ahora, tú has mencionado los diferentes factores a los que el fanático en general le atribuye la responsabilidad, ¿no? Sí. La gerencia, Sí. el manager, Por eso a son los peloteros. fanáticos, Sí, sin subestimarlos ni menospreciarlos, ni mucho menos. claro. Ven el juego de un solo De lado. un solo lado. Sí. También hay gente que le echa la culpa a los peloteros directamente, Sí, claro. sobre todo en el caso del Caracas con la situación que se planteó con Pedrique, ¿no? Pero hay gente que va todavía más arriba, ¿no? Y dice, el problema del Caracas específicamente es que es propiedad en este momento de un grupo que no está vinculado directamente al béisbol, no es Sí. como los Machado del Zulia o los Sí. Oropesa de Lara, sino un grupo básicamente interesado en otros aspectos de la vida empresarial. Ujú. ¿Hasta qué punto eso influye? Porque mucha gente responsabiliza a Ávila, pero Ávila tiene un jefe también. Sí, por supuesto. Bueno, mira, es que volvemos al punto inicial. Esa es una presunción. Ujú. Puede ser que esté muy fundamentada, pero es una presunción. Vamos a llevarla a un extremo, extremo, extremo. Vamos a demandar a los Cisneros y a Luis Ávila en un juzgado por esa presunción de que a ellos no les interesa mucho el béisbol. ¿Qué pruebas tenemos para demostrarlo? ¿Dónde están las pruebas tangibles? Puede ser yo, Humberto Acosta, con todo el conflicto de interés que me invade, y créeme que yo, periodísticamente hablando, yo me desvinculo, yo hago un esfuerzo muy grande por desvincularme de una relación indirecta, porque ciertamente nuestra relación laboral no es con los Cisneros, sino con Unión Radio. Exacto. Pero bueno, puede ser, no sé, no, créeme que no me atrevo a afirmarlo de una manera tan categórica. De hecho, con los Cisneros el Caracas ha ganado 2 veces. Ujú. ¿Será que esas 2 veces ellos sí se empeñaron se concentraron en el béisbol? Ganaron en la 2005-2006 y ganaron en la 2009-2010, Incluyendo una serie del Caribe, ¿no? incluyendo una serie del Caribe. Es que vamos a verlo del otro extremo. La Guaira. Mm. La Guaira, bajo ese criterio, pertenece a gente del béisbol. ¿Desde cuándo no gana la Guaira un campeonato? En el 86, ¿no? Exactamente, 85-86, ¿no? Eso es un factor. Tú sabes que los peloteros dicen, Ujú. y no le falta razón, ya en una manera muy generalizada, que nosotros los periodistas y los fanáticos siempre hablamos después que ocurren las cosas. Sí. Entonces, eso no deja de tener razón. Todos lo ven El año pasado yo no recuerdo que hubiese una manifestación tan marcada. Y claro, y tiene que ver, el fanático quiere que su equipo gane, por supuesto, eso es obvio. Claro. Mira, yo soy de los que creo, al menos que algo me lo demuestre de una manera tangible, que los gerentes generales, todos los movimientos que ellos hacen, cambios de peloteros, contratación de peloteros, lo hacen con la sana intención de tener el mejor equipo en el terreno de juego. Ujú. Volvemos al punto anterior. Demuéstrame lo contrario. Claro. Y los managers también. Los managers hacen todos los movimientos que tú y yo no estemos de acuerdo, eso es otra discusión. Pero ellos hacen todos los movimientos de acuerdo con la sana intención de ganar la mayor cantidad de juegos posibles. Si pueden o no, ahí hay otros factores que influyen de una manera decisiva para que eso ocurra o no. El béisbol, de los deportes de conjunto en el mundo occidental más conocidos, que son el fútbol, el básquet y el béisbol, de los 3, el béisbol es el juego donde los equipos más débiles tienen un alto porcentaje de ganarle a los más fuertes. Eso no pasa en el fútbol y en el básquet tampoco. Tú difícilmente en la Liga Española vas a ver que un equipo que esté en el último lugar de la tabla le gane al Real Madrid. Porque tiene que ver con la dinámica del juego y tiene que ver
con los hombres, por supuesto, que tiene el Real Madrid, que se apoyan en su poder económico para tener a los que en teoría son los mejores jugadores. En el béisbol, vamos a las grandes ligas, que es el escenario máximo de béisbol y donde no hay factores extraños que afecten el juego. Sí. El equipo que va de último le puede ganar 2, 3, 4 juegos a los Yankees de Nueva York o al equipo campeón de la temporada. Porque así es el juego. Eso trasládalo aquí también. Entonces, a lo mejor tú tienes el mejor equipo y no te va bien. Claro. Lo que hablábamos de Juan Carlos Gutiérrez en ese juego contra el Zulia. No había ninguna garantía de que Juan Carlos iba a sacar el 0, por supuesto, porque no hay manera de demostrarlo. Solo había, antes de que comenzara ese noveno inning, menos posibilidades de las que hubiese habido si Juan Carlos Gutiérrez estaba lanzando el juego. ¿No te acuerdas la final del año pasado, Aragua-Magallanes? Magallanes ganó el primer juego y estaba ganando cómodo el segundo en el noveno inning y trajo a Hassan Pena, su cerrador, que es un tope. Lo voltearon el juego. ¿Y qué pasó de allí en adelante? Aragua barrió con la serie y fue campeón. Si Hassan Pena hubiese hecho lo que hizo a lo largo de toda la temporada, la serie se ponía 2-0 a favor de Magallanes. Y quizás no, tampoco podemos afirmarlo, la historia hubiese sido distinta. Sí. Hablando de este tema de la gerencia, de los cambios de peloteros, lo que sí es cierto es que el Caracas estuvo muy poco activo durante la temporada muerta, ¿no? Sí. Creo que solamente hizo el cambio de Mayora. Ajá. Entonces, sí. Ahí sí se notaba desde antes de empezar la temporada que Caracas iba con menos armas, ¿no? Porque otros equipos habían hecho cambios, adquisiciones mucho más audaces, digamos así. Sí. Bueno, yo voy a seguir de abogado del diablo. Habría que, no sé, tendríamos que ver los rosters. A lo mejor no pensabas que no tenías que hacer cambios. Es decir, pensabas que con el material humano que tú tenías podías salir adelante. Es decir, si los cambios es una actividad que le hace ver al fanático que el equipo está haciendo cosas por mejorarlo. Pero a lo mejor pensaban que no les hacía falta, que tenían el plantel necesario. Por otro lado, Rodovaldo, muchos cambios se hacen no precisamente para mejorar el equipo. Hay cambios que se hacen por salir de peloteros que tú crees que no te están ayudando para nada. Como una vez escribió mi gran maestro Rodolfo José Mauriel en un trabajo en el Nacional, te estoy hablando hace 40 años atrás. Hay muchos cambios que se hacen por odio. El Caracas, la gente se concentra en el cambio de Cairo, en el cambio de Mayora. Visto en retrospectiva, Mayora tuvo una gran temporada con los Bravos. Y en el de Rivero. En el de Rivero, pero el Caracas ha hecho otros grandes cambios. Jesús Alfaro, Marco Escútaro, uno de los grandes peloteros lo consiguió el Caracas. Edwin Hurtado, uno de los mejores pitchers en ese momento, lo trajo el Caracas. Tomás Pérez, uno de los peloteros utility, uno de los mejores peloteros. Lo que pasa con los cambios es que se ven después, a posteriori. Sí. Mira, el Caracas hizo 2 cambios. Esto es un pequeño paréntesis. Cuando el Caracas salió de Víctor Davalillo y César Tovar en los 70, se armó un escándalo. Y no era para menos. 2 de los peloteros más emblemáticos de la historia del béisbol profesional venezolano y peloteros franquicia del Caracas, imagen del Caracas. ¿Por qué el Caracas salió de Tovar y de Davalillo? Porque para ellos, para la gerencia en ese momento, que era el Negro Prieto, Tovar y Davalillo eran un elemento contaminante en el vestuario, sobre todo porque venía emergiendo una generación de jóvenes que probablemente ellos con su experiencia, con su porte y su personalidad podían arrastrarlo a una serie de vicios que se van acumulando con el tiempo. ¿Cuál era esa generación? Antonio Armas, Baudilio Díaz, Jesús Marcano Trillo y compañía. Y la razón, el cambio le dio la razón, el tiempo le dio la razón al Caracas, porque inmediatamente después esa generación elaboró una cadena de triunfos importante. Correcto. Incluso a despecho de Davalillo, que tuvo grandes años con los Tigres de Aragua después. Después hubo otro cambio muy notable, que fue el de Leonardo Hernández. ¿Por qué el Caracas salió de Leonardo Hernández? Porque según la gerencia, estaba perjudicando a Andrés Galarraga.
su junta y todo aquello. Leonardo Hernández, de allí en adelante, que pasó a los Tigres de Aragua, su nombre está en todos los renglones ofensivos de la historia de la liga. Lo que quiere decir que era un pelotero, de hecho, que estaba en plena efervescencia o en plena madurez. Salieron de él, no sabemos si hubiese sido distinto con él allí, pero Galarraga tuvo sus grandes años después. Así es. Dos cambios derivados de situaciones que no tenían nada que ver con el juego propiamente o la fortaleza del equipo. Dos cambios que en teoría debilitaron a los Leones. Sí. Vamos a ver si logramos que Humberto nos haga una infidencia aquí sobre lo que pasó en esta última temporada, justamente hablando del clima del vestuario. Sí. Bueno, vimos que al final fue despedido, casi al final de la temporada fue despedido Alfredo Pedrique, Sí. que es un hombre muy serio, muy respetado en el béisbol, uno de los managers venezolanos en Grandes Ligas. Y él, digamos que le atribuyó eso a una situación interna, a una especie de rebelión dentro del clubhouse. ¿Qué se sabe de eso exactamente? Ciertamente sí la hubo. Una rebelión, digamos, ¿cómo explicarlo? Creando un ambiente negativo dentro del vestuario. No sé, tal vez chismeando, hablando mal de Pedrique a sus espaldas. Y de hecho, él logró enfrentarlo. Él en un juego en Puerto La Cruz, la última gira del Caracas a Puerto La Cruz, él literalmente puso el cargo a la orden, en un meeting que hizo, donde aparentemente todo salió bien y él volvió a tomar digamos como un segundo aire, ¿no? Pero todo indica que ya el mal estaba caminando y ya eso es un factor. A mí me da la impresión del lado afuera que quizás la gerencia ha debido tomar cartas en el asunto de una manera más directa, porque no es concebible que un grupo de peloteros asuma esa actitud y tú lo dejes pasar. Aquí hay un episodio muy famoso, pero muy famoso. En la temporada 7-1, 7-2, los Tigres de Aragua pasaron a la final contra los Tiburones de La Guaira. Era el equipo de los Tigres de Aragua que tenía a Rod Carew y a David Concepción, que estaba... De hecho, ese fue el primer título de los Tigres en su historia. Cuando la serie iba a comenzar, se revelaron como 5 peloteros, entre ellos Gray Nittel, que fue muy famoso después. ¿Qué hizo la gerencia? Los votó a todos. A todos los votó. Y nombró a Carew manager. Y mira todo lo que pasó después. El equipo incluso se repuso de un registro adverso de 1-3. Ganó 4 juegos seguidos y le ganó a La Guaira, que La Guaira tenía un gran equipo también. Entonces yo creo que ahora con el Caracas, lo que pasa con los Leones, aun cuando hoy en día con las redes sociales la manera de comunicarse es muy... No hace falta que tú estés allí, pero yo creo que sí hace falta. Luis Ávila no estaba, que es quien debería tener la responsabilidad de asumir el rol de llamar a botón a los peloteros y darle un voto de autoridad a Pedrique, que definitivamente no se lo dieron, y la prueba evidente de que no se lo dieron estuvo en la rueda de prensa que él dio, que estaba solo, completamente solo, abandonado, pues, y él tuvo que defenderse, pues, sin el respaldo de la gerencia. Claro, si la gerencia lo había despedido, costaba creer que iba a estar a su lado en un momento como ese, ¿no? Pero yo lo que creo es que tal vez Alfredo, como tú decías anteriormente, es un hombre de béisbol. Pero hay como un prejuicio, tal vez prejuicio no, generalizado, en que quizás él, por su manera de ser, no es un hombre indicado para dirigir como tú tienes que dirigir un equipo de béisbol, sobre todo en estos tiempos. Venezuela. Y en Venezuela. Y yo diría que en cualquier parte. Hay un antecedente que vaya a saber si es así. Cuando él dirigió a los Cascabeles de Arizona un ratico en el 2004, cuando los Cascabeles fueron a buscar manera, nuevamente no lo tomaron mal en cuenta. Vaya uno a saber si eso es un factor.
si realmente es por eso, ¿no? Pero se dice que él es realmente un buen manager para un equipo como los equipos de ligas menores de la organización de Grandes Ligas, donde no es que tú no tengas que dirigir y tengas que tener ascendencia sobre los peloteros, pero donde quizás ganar no es la prioridad es formar peloteros, Correcto. que es completamente diferente, ¿no? Ujú. Fíjate tú que él ganó el año pasado en AAA Sí, con el sí. equipo de los Yankees, fue el manager del año en la Liga Internacional. Así es. Pero indudablemente también, Clodoaldo, dirigir aquí es muy complicado, Ujú. pero muy complicado. Incluso pregúntaselo a Osvaldo Guillén, que es el manager de más jerarquía que hay en la liga, que hubo en la liga en esta temporada 2016-2017. Porque Osvaldo lo repetía mucho. Cada semana tú tenías que revisar qué peloteros tenías disponibles por los cambios que hace el roster de acuerdo a las condiciones del campeonato. A Osvaldo Guillén se le fue un pitcher, este muchacho, Guerra. no, tenía 6-0 y la mejor efectividad del campeonato. Oye, no me acuerdo ahorita. ¿Y por qué se le fue? Porque la organización lo mandó a parar. Sí. Ah. Imagínate tú que a los Dodgers le quiten a Clayton Kershaw. ¿Ah? En la parte final En de la la parte temporada. final de la temporada o en cualquier parte, en la mitad, donde tú quieras, por la condición del pitcher que es. Sí. Entonces, es un factor muy grande para negativo para dirigir. Si tú te pones, tú dirás, bueno, y los otros equipos clasificaron y el Caracas y Magallanes no, es verdad, pero clasifican 6 de 8. Claro. Es muy fácil clasificar. Sí. Es muy fácil clasificar. Con todo eso, esas situaciones que se te van presentando en el camino, al final es muy fácil. Claro. Hay un aspecto más que quisiera tocar con respecto no solo al Caracas, sino al campeonato en general, Sí. que es, digamos, que este año fue por lo menos a ojos vistas, fue un fracaso económico en cuanto a la asistencia de público, Sí. ¿no? Los estadios vacíos, muy poca participación de verdad, Sí. debido a la situación económica, etc. Sí. ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué desde el punto de vista de la empresa, de las empresas que son Sí. los equipos, no bajan los precios, no se toman medidas para que aumente el flujo de público? Todos argumentaron, indudablemente la excusa de la situación económica era la excusa de las excusas. Ellos no estaban al margen del país en términos económicos. Y tú lo ves, se veía mucho, no solamente en las entradas, sino también en lo que está alrededor del estadio, que es lo que llaman la gente que vende arepas, en fin, todo ese tipo de cosas. Allí el golpe también fue mortal. Por el elevado costo, digamos, de lo que ellos vendían, la masa para la arepa, en fin. Y hay un hecho, nadie iba a dejar de comer por ir al estadio, Sí. tan simple como eso. Los equipos, al final, no tanto al final, como a la mitad de la campaña, en el caso del Caracas, yo no sabría decirte si eso ocurrió en los otros parques donde las entradas eran más baratas, pero dentro de su contexto económico, regional. Ellos empezaron a tomar iniciativas porque me imagino yo que se dieron cuenta que algo había que hacer, a venderte 2 entradas por una y ese tipo de cosas, e igual la gente no respondió. Yo recuerdo haber hecho una encuesta en contrapunto.com antes de empezar la temporada, pero exclusivamente entre la gente del VIP, donde era manifiesto que venía una reducción de demanda de entradas. Y no dejaba llamar la atención porque la gente que va al VIP es gente que tiene músculo económico. Ingresos de verdad. Se nota. Porque para que tú te tomes una botella de whisky en un juego, tú tienes que tener dinero. Claro. En esta o en cualquier otra temporada. Y yo hablé con 2 amigos míos que tenían 5 o 6 puestos cada uno, y no de ahora, de hace más de 10 años. Y ellos me dijeron que los iban a comprar, que sí los iban a comprar, pero simple y llanamente por un interés corporativo. Para invitar amigos de la empresa, qué sé yo, que le estaban vendiendo algo, lo que tú quieras. Sí. Pero hubo una reducción notable, hubo gente que tenía 4 puestos, compró 2 nada más.
Entonces, yo no sé si a cada equipo le dieron $2 millones también. Ujú. Si esos $2 millones podían de alguna manera paliar lo que se les venía encima. Sería cuestión de hablar con los administradores de cada equipo para saber cómo ellos manejaron eso, que tiene mucho que ver con el pago de los peloteros y una cantidad de cosas, ¿no? Ujú. Pero así a simple vista, sin hurgar mucho, porque yo no pudiera hurgarte tanto porque no tengo acceso a esa información, Ujú. la excusa de las excusas era la situación del país. Claro. Y te lo manifiesto en lo que hablábamos hace un momento con las transmisiones de radio y televisión, Ujú. que también sufrieron recortes importantes para no tener que reducirle el pago de viáticos, por ejemplo, y de transporte, de hotel, del transporte terrestre, que ni siquiera es por avión. Ujú. Y todo indica que el año que viene va a ser más drástico todavía. Sin embargo, hay una cantidad de factores que cuando hubo el dilema entre la Universidad Central de Venezuela y el Caracas, que también de alguna manera tenía mucho que ver con la situación del país, ellos habían llegado a un acuerdo previo y la universidad argumentaba que en ese lapso las cosas habían cambiado mucho en cuanto a los costos. El Caracas estaba de acuerdo, reconocía que eso era verdad y estaba pidiendo que hubiese un término medio y que aparentemente llegaron a ese Ujú. término medio y al final yo íntimamente, y no estoy descubriendo el agua tibia, el gobierno se iba a involucrar si eso llegaba a un punto Ujú. de no retorno. Porque tiene mucho que ver también con el tema de la distracción. ¿Tú te imaginas que en este lapso de octubre a diciembre, enero incluso, donde el venezolano, por razones de diferentes tipos, culturales, como tú la quieras llamar, se hubiese quedado sin béisbol, aquí en Caracas, en una Sí. situación como la por la Como que la que estaba hemos pasado. atravesando el gobierno y todo aquello? Sí, hubiera sido algo parecido al 2002, ¿no? Sí, más o menos, Sí. probablemente. Bueno, vamos a dedicarle un poquito también al Magallanes, porque van a decir, bueno, Sí, como él es el comentarista del Caracas y el sí, entrevistador es caraquista, no le tiran nada sí. al Magallanes. Yo diría que la eliminación del Magallanes fue todavía más sorpresiva que la del Caracas, ¿no? Es decir, fue sorpresiva, la del Caracas no lo fue tanto, porque al principio de la temporada lucía como uno de los equipos a Sí. vencer, venía de ser subcampeón, en fin, un equipo que tenía muy bien armado, un equipo que tuvo grandes figuras también, ofensivas, etcétera. ¿Qué le pasó al Magallanes? Honestamente, Clodoaldo, yo no te puedo hablar del Magallanes como te hablo del Caracas. Ujú. Por la. No, nunca No lo ves estuve con la frecuencia. con la frecuencia del Caracas. Sí coincido contigo en que fue más sorpresivo porque el Magallanes en el papel tenía mucho mejor equipo. Disponía de mejores herramientas. Podemos especular que le pasó más o menos lo mismo. Carlos García, que fue el manager que comenzó la temporada con el Magallanes, tiene fama de ser quizás el manager que cuenta de una manera incondicional con ¿cómo se dice? Un respaldo. El respaldo de los peloteros. Tú sabes que se dice mucho que, si bien es cierto que un manager necesita de herramientas de conocimiento del juego para saber cuándo va a tocar la pelota, para saber cuándo tiene que cambiar el pitcher, es decir, que tiene que tener un conocimiento profundo de la estrategia del juego, por supuesto. Pero se dice que los managers exitosos son aquellos que logran que sus peloteros se entreguen a ellos. Ujú. Y eso tiene eso tiene mucha lógica, Sí. mucho sentido. Yo recuerdo que Andrés Galarraga decía de Bobby Cox, que fue un manager muy exitoso con los Bravos de Atlanta, que lo mejor de Bobby Cox era cómo él los defendía a ellos, a sus peloteros, de la prensa, de los fanáticos. Él siempre estaba con ellos en las buenas y en las malas. Y si eh, a- a- había que arreglar algo, siempre se hacía puertas adentro. Eso no salía a la calle para ninguna parte. Entonces, eso ellos lo agradecían mucho. Y si eso es así, ahí están los Bravos de Atlanta en esos años 90 que Sí. se cansaron de ganar títulos, ¿no? Entonces, Carlos García contaba con esa característica. Vaya uno a saber, no sé, porque básicamente era el mismo grupo de jugadores del año pasado. Ujú.
El Magallanes, fíjate tú, el Magallanes también fue la segunda base del Magallanes, un muchacho de apellido Arraez, que tuvo una temporada extraordinaria. No vamos a decir que porque él se fue, el Magallanes se hundió. Pero caramba, que a ti te quiten un pelotero que llegó a estar de líder bate, con un desempeño en la segunda base muy importante, sobre todo en la línea central, de un día para otro, en algo tiene que haber afectado. Y bueno, es el mismo caso, de alguna manera, ¿qué pasó con él? Que los mellizos de Minnesota lo mandaron a parar. No puede jugar más. Entonces, tú te ves obligado a redimensionar a tu equipo, que a veces no es que no te... A alguien vas a poner tú en segunda base. Nadie, un equipo tenga el terreno de juego sin tener los 8 jugadores que tienen que estar allí. Pero cuando tú cambias a un pelotero de tanto peso de un día para otro, eso tiene un efecto. Claro. Es raro porque mira, sí, habría que buscar lo que yo, como te dije hace un momento, no tuve esa cercanía. Un equipo con Hassan Pena, con un cerrador de tanto peso como Pena. Claro, el cerrador es efectivo en la medida que tú llegues al octavo, al noveno y en adelante en la pizarra, si no, no haces nada. Así es. Pero, sí, quién sabe. Por eso es que a mí me gusta achacárselo al juego. Al juego. Porque todo lo demás, Clodoaldo, es una mera especulación que no tiene un fundamento de peso. El juego es demasiado cristalino, excesivamente cristalino. Y tú lo ves allí. A lo mejor el Magallanes, no sé, no hizo doble play en las veces que ha podido hacerlo, no se quedó en base mucha gente en posición anotadora, sin restarle méritos a lo que hicieron los pitchers contrarios en ese tipo de situaciones. Claro. Ya para finalizar, Humberto, vamos a hablar de la postemporada, de lo que se está desarrollando, porque como tú bien decías, el hecho de que hayan sido eliminados Magallanes y Caracas no anula el béisbol, ¿no? Absolutamente. Por el contrario, hay un ambiente general en cada una de estas ciudades de mucho entusiasmo, ¿no? Y yo sé que ustedes, los periodistas especializados, serios, no hacen pronósticos adelantados específicos sobre, bueno, va a ganar tal equipo. Pero sí es evidente que los Cardenales de Lara tienen un gran equipo para esta postemporada, ¿no? También habría que ver un poco, porque de alguna forma es el mismo equipo también del año pasado que al final terminó siendo eliminado incluso, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo has visto ese equipo en esta temporada y su proyección en lo que queda de la postemporada? Claro, hay un detalle importante, Clodoaldo, que ahora esos 6 equipos están mejor. Están mejor, se reforzan. El caso de Lara en particular, Lara tiene a Hassan Pena y tiene a Juan Carlos Gutiérrez, nada más y nada menos. Sí. Lo que quiere decir que ese equipo, en la medida que ese equipo del séptimo, ellos durante la temporada, y eso tuvo mucho que ver en que ellos fueran el equipo con más victorias que derrotas, tuvieron un gran desempeño de su cuerpo de abridores. Ellos llegaron a tener una seguidilla, no recuerdo en este momento de cuántos encuentros, en que el abridor lanzaba por lo menos 5 o 6 innings. Eso es un plus extraordinario. Sobre todo si tú tienes un bullpen profundo, que le quites la pelota en ese inning y vengas con un pitcher, incluso uno para el séptimo, uno para el octavo y uno para el noveno. Eso es un factor no decisivo en un 100%, pero sí le va a dar a Lara, por lo menos para que avance un poquito en los diferentes escalones que tiene la semifinal. A mí me parece en este momento que por lo menos Lara debe ser uno de los 2 finalistas del campeonato. Caribes pudiera tener también una... Y estamos hablando de los 3 equipos que concluyeron con récord positivo. Lara, Zulia y Caribes. Eso no es casualidad tampoco que ellos llegaron. Y si ahora están reforzados, presuponemos que deben llegar lo más lejos posible. Sin embargo, volvemos al juego. Sobre todo en series cortas, ese dicho en el béisbol, que es un lugar común, cualquier cosa puede ocurrir, es una verdad extraordinaria. Y tú lo ves en Grandes Ligas. En Grandes Ligas, en las 2 temporadas previas, la 2014 y 2015, ¿quiénes fueron o cuáles fueron los equipos que ganaron la Serie Mundial? Los 2 comodines. Es decir, los 2 equipos que en su liga tenían
el peor récord, el cuarto mejor récord. Porque en la serie divisional y en la serie de campeonato las cosas cambian por completo, todo empieza de nuevo. Ciertamente Lara favorito, el Zulia y Caribe, pero todo empieza. Lo que ocurrió en la ronda eliminatoria no tiene nada que ver con lo que pueda pasar ahora. Claro. Podemos darle un beneficio de duda a su favor por lo ocurrido, pero hay que esperar. Son 3 alcabalas, como en las grandes ligas. Así es. Sí. Bueno, y ya, ahora sí para finalizar, porque la iguana.tv es muy vista y muy leída Ajá. en Maracaibo, ¿no? Qué bueno. Tenemos mucho público zuliano, entre otras razones, por Miguel Ángel Pérez Pirela, ¿no? Y quería entonces que nos hablaras un poquito de la situación de las Águilas del Zulia, que tuvo una excelente primera parte de la temporada, luego se cayó un poco. Y debido a esa primera parte clasificó sin tantos problemas, pero Bueno, eso es parte del juego. pero llega ahora Claro. a la semifinal. Sí, ¿no? la gente sí. La temporada tienes que verla de una manera global. Que ganó mucho al comienzo. Bueno, pero eso es lógico. Tú tienes que tratar de ganar la mayor cantidad de juegos posible, justamente para que no tengas que correr al final. Eso pasa en cualquier deporte y en cualquier liga. Yo te voy a hacer una confesión aquí. Sí, vamos a convenir que creo que Lara nada más tiene esa connotación de estar en la final. Pero lo que te quería decir, yo quisiera que ganaran 2 equipos y las razones son estrictamente sentimentales. Ajá. Quisiera ver en la final a los Bravos de Margarita y a las Águilas del Zulia. ¿Por qué? Por amistades. En los Bravos yo tengo 2 grandes amistades hechas con el tiempo. El manager Henry Blanco y su coach de banca Iván Arteaga. Son personas con las que yo en todos estos años he logrado estrechar una gran amistad y una relación incluso de respeto mutuo. Y son personas con las que yo siempre me he llevado muy bien. Es un factor extremadamente subjetivo. Y en las Águilas del Zulia hay un joven que es periodista casualmente. Él se llama César Collins. César Collins es la mano derecha de César Suárez, que es el gerente deportivo de las Águilas del Zulia. Es un joven periodista. César Collins no tiene 30 años de edad, Clodoaldo. No tiene 30. Pero es un hombre, además de periodista, un hombre de béisbol con un conocedor profundo del juego, tanto a nivel de campo como a nivel organizativo, de cómo montar un equipo que pueda tener chance. Yo con él también tengo una estrecha amistad. Por esas 2 razones yo quisiera ver en la final a las Águilas del Zulia y a los Bravos de Margarita. Bueno, nuestro público zuliano estará muy contento con este deseo y coincidirá mucho con este deseo de nuestro entrevistado de hoy, a quien le damos las gracias por haber atendido nuestra invitación y bueno, en una próxima oportunidad, seguramente para la próxima temporada, estaremos evaluando todo esto que hemos visto. Mira, lo tenemos que hacer antes de que empiece la temporada. Hacemos una entrevista de pronóstico. Correcto, Sí. una entrevista de pronóstico. Bueno, muchas gracias, Humberto.